En las extensas praderas de los llanos de Venezuela, pequeñas manchas de selva sirven de oasis a la fauna local. No son extensas en comparación con las grandes llanuras abiertas, pero durante la estación seca, cuando el calor convierte los llanos en un infierno, estos retazos de selva se convierten en el último refugio sombrío para muchos de los animales de este olvidado rincón de la tierra. Al abrigo de la espesura, los animales encuentran alimento y protección. Mientras en el exterior pasan de la abundancia tras las lluvias a las privaciones de la larga estación seca, aquí, entre las grandes copas, siempre se puede encontrar comida en forma de frutos, hojas y semillas. La reunión de tanto vegetariano se convierte a su vez en la despensa de los cazadores. Las matas, como se conocen estos pequeños bosques en Venezuela, también encierran peligros. Las sombras de los colosales árboles alivian del sol exterior, pero en ocasiones esconden también la muerte. Nuestra historia comienza aquí, en el centro de la espesura. Al abrigo de grandes ceibas y mangos, nuestra protagonista, una tortuga morrocoy, disfruta de la abundancia y el frescor de la mata, sin saber que su suerte va a cambiar muy pronto. A pesar de ser una especie en peligro de extinción, las morrocoy son un plato apreciado en los llanos. De vez en cuando algún llanero se interna en las matas buscando un suplemento a su dieta de arroz y frijoles, y las tortugas son tan sabrosas como fáciles de coger. Inconsciente de que su vida pende de un hilo, nuestra protagonista empieza entonces un extraordinario viaje. Los llaneros la cocinarán en su propio caparazón en cuanto lleguen a su aldea. Pero la suerte le depara otro destino. En su prisión blanca, en un mundo que es incapaz de comprender, la tortuga morrocoy no sabe que está a punto de conocer los diferentes mundos que encierran los llanos de Venezuela. Será un arriesgado y largo viaje buscando el regreso a su hogar. Esta es su historia, la aventura de un periplo buscando un paraíso en el infierno. Durante los meses de calor, la noche llena de alivio los llanos abiertos. Para los llaneros es la hora de sentarse junto al fuego y contar las experiencias del día. El alcohol corre de boca en boca, relajando las mentes y el cuerpo, avivando la ensoñación, mientras la atención y los reflejos van bajando la guardia. Para la tortuga cautiva, la alegría de los llaneros será la puerta hacia la libertad. A paso lento, deja una muerte segura y se interna en la noche. Pero su odisea no ha hecho más que empezar. Porque lejos de la mata, el llano se convierte en una prueba de supervivencia permanente. El amanecer mueve la vida oculta hasta entonces en los amplios terrenos despejados. 300.000 kilómetros cuadrados de horizontes que parecían desiertos se llenan de sombras vivas. Los animales aprovechan las horas anteriores al calor para comer y relacionarse. El llano entero se despereza con el movimiento continuo de millares de seres vivos. Las capibaras levantan grandes bandos de suirirís piquirrojos cuyos aleteos resuenan sobre los esteros cada amanecer. Son solo parte de la asombrosa comunidad ornitológica de los llanos, cuyo número de aves es superior al de Estados Unidos e Inglaterra juntos.
También la mata se despereza al amanecer y lo hace con los gritos de los monos aulladores. Esta bulliciosa comunicación entre grupos, delimitando los territorios, demuestra que ningún predador puede alcanzarlos en las alturas. Pero por debajo, en el suelo, las cosas son bien distintas. Los pécaris se mantienen en permanente alerta. También ellos aprovechan las horas frescas del amanecer para hacer pequeñas incursiones fuera del límite de la mata. Es una zona menos transitada, por lo que pueden encontrarse con más facilidad frutas caídas de los árboles cercanos. Un trofeo por el que frecuentemente se entablan disputas. Más allá se extiende el mar de hierbas, un mundo abierto al sol, el hábitat vital para algunos animales adaptados, pero un lugar desconocido para una tortuga que ha pasado toda su vida al abrigo de la selva. Dispuesta a recuperar su antiguo hogar, la tortuga morrocoy emprende camino entre los tallos secos de las gramíneas, inconsciente de que unos ojos de azufre vigilan todos sus movimientos. Un mochuelo excavador la ve acercarse a su nido y no está dispuesto a tolerar extraños en sus proximidades. Bajo el suelo, en una agradable y fresca galería, se esconde su pollo, así que el mochuelo se arma de coraje e intenta ahuyentar al acorazado intruso. La tortuga no entiende nada. Ningún ave de la mata donde vivía le ha atacado jamás. Allí todas saben que las morrocoys son inofensivas. Pero esto es el llano abierto, y aquí cualquier animal es un enemigo en potencia. Desconcertada, la tortuga cambia de rumbo alejándose del nido del mochuelo. Ha sido su primer contacto con este nuevo mundo duro y hostil, al que no pertenece. Un mundo que tendrá que atravesar si quiere recuperar la seguridad del bosque. Para el mochuelo, sin embargo, la huida de la tortuga es la vuelta a la tranquilidad. Poco después de pasar el peligro, la hembra sale del agujero acompañada del único pollo superviviente de una puesta de 11 huevos, mientras el macho vuela en busca de alguna presa cercana. Los mochuelos excavadores o mochuelos de hoyo se alimentan de casi cualquier animal que no les supere en tamaño. Si se quiere sobrevivir en este medio tan austero, no se puede andar con exquisiteces. Así que estas pequeñas rapaces comen desde insectos y anfibios hasta ardillas, peces y lagartos. En esta ocasión ha sido un ratón quien ha caído bajo sus garras. Una vez desnucado con el pico, el macho lleva su presa al agujero donde la hembra se encarga del despiece y la ceba. Pero el polluelo, al que ya le han salido las plumas, se impacienta y decide llevarse el grueso del botín al seguro interior del nido para engullirlo a su antojo. Los mochuelos excavadores rara vez cavan su agujero. Generalmente aprovechan las galerías de otro habitante de estas amplias praderas. Un animal antiguo que a primera hora de la mañana se retira rápidamente al subsuelo. El armadillo de 9 bandas es uno de los descendientes de una estirpe acorazada que lleva en la tierra millones de años sin apenas cambios importantes en sus estructuras fisiológicas. La coraza que le ha valido su nombre le protege de los enemigos y le permite abrirse paso entre la maleza. Pero tiene un inconveniente, decisivo durante las horas de calor de los llanos. La superficie coriácea de sus oscuras placas dérmicas absorbe calor rápidamente. En cuanto el sol empieza a calentar, el armadillo sufre el sofocante sobrecalentamiento de sus escudos protectores y debe buscar refugio bajo tierra. Y este simpático superviviente de mundos pretéritos no solo lo hace rápida y eficazmente,
sino que además busca para sus madrigueras la base de los termiteros que salpican los llanos. Toda una estrategia adaptativa. Estas estructuras terrosas ofrecen al armadillo dos grandes ventajas. Por un lado, cuentan con un sofisticado sistema de ventilación, y por otro, están repletas de termes. El inquilino que se aloje en su base disfrutará de un refugio con aire acondicionado y además con la despensa repleta. Para nuestra tortuga, el sol se va convirtiendo paulatinamente en un apremio. Su fisiología de reptil le ayuda a soportar el calor, pero se siente desorientada en este mundo seco y sofocante. Por fin, una brisa que trae los olores del agua le marca un rumbo. Y a paso lento y paciente se interna en los bajíos donde el agua que dejaron las lluvias aún alimenta los últimos verdes del llano. Esteros y bajíos conservan el agua hasta muy avanzada la estación seca. El suelo de los llanos es de arcilla gruesa, y esto se convierte en la piedra angular que hace posible que un lugar de condiciones tan duras cuente con una biodiversidad increíble. Porque la arcilla impide que el agua se drene y, en consecuencia, el suelo se encharca. Para los animales del llano, la región inundada supone un alivio ante el calor creciente. Mientras el sol va paralizando la vida en las praderas, la fauna llanera se congrega aquí en busca de refresco y comida. Durante todo el día, millares de aves llegan a buscar alimento. Bajo las aguas someras del área de inundación medran infinidad de peces. Conforme avanza la estación seca, las manchas de agua se van haciendo cada vez más pequeñas y los peces se concentran progresivamente, facilitando su captura. Esto convierte las charcas en una ajetreada congregación de pescadores. Los tántalos sondean las aguas turbias en busca de pequeños peces. Mueven sus picos extraordinariamente especializados de un lado a otro hasta encontrar sus presas, peces de entre 3 y 5 centímetros. Si tocan un alga, una rama o un pez de diferente tamaño, los tántalos siguen su pesca sin inmutarse. Pero si el pico roza uno de los peces que buscan, se cerrará atrapándolo en 25 milésimas de segundo, una de las reacciones más rápidas entre todos los vertebrados del mundo. Ibis escarlata, espátulas, patos y garcetas, tántalos americanos. Cada uno utiliza una técnica distinta, busca una presa distinta y cuenta con una herramienta, el pico, de forma distinta. Es una congregación de especialistas cuyas mandíbulas están adaptadas a un tipo determinado de presa, lo que reduce la competencia entre las especies. También desde el aire hay un pico que puede rasgar el agua en busca de peces superficiales, y este es el del pico tijera. La parte inferior de sus picos es más larga y robusta que la superior, y les sirve de guía táctil en sus pasadas rasantes sobre la superficie. Como les sucedía a los tántalos, los picotijeras son selectivos y no cerrarán el pico salvo que toque un pez asequible a su tamaño. Aún así es una pesca arriesgada, porque algunos de los obstáculos con los que se tropiezan, en ocasiones, resultan ser caimanes de anteojos. Las masas de agua de la cuenca del Orinoco suelen aparecer cubiertas de un brillante manto verde. Millones de jacintos de agua visten las charcas que se convierten en bosques flotantes de reducido tamaño.
Por debajo del agua, los jacintos forman una intrincada red, un laberinto que enmaraña el agua. Flotando sobre el tallo engrosado de sus hojas basales, los jacintos extienden sus raíces hasta unirlas con las de las plantas vecinas, de tal forma que llegan a cerrar completamente la superficie de las charcas, impidiendo la entrada de la luz solar y el intercambio gaseoso del agua. Esto podría resultar mortal para la fauna y flora de los caños. Pero los llanos cuentan con un poderoso ejército de comedores de bora, como aquí se conoce a los jacintos, que despejan el agua con incansable glotonería. Millares de capibaras se alimentan a diario de las suculentas hojas de las plantas acuáticas. Estos poderosos roedores, los mayores del mundo, llevan una vida anfibia entre las cálidas orillas despejadas y esta gigantesca sopa de verdura donde encuentran alimento, protección y alivio contra el sol implacable. Para conseguir dominar este mundo acuático, las capibaras han adquirido importantes adaptaciones fisiológicas a lo largo de millones de años de evolución. Son el arsenal para vencer el agua, unas patas con dedos palmeados para nadar y bucear, y unos ojos, orificios nasales y orejas situados en la parte superior de la cabeza, de forma que pueden recibir toda la información de la superficie que las rodea mientras se encuentran sumergidas. Gran parte de su éxito en la colonización de los llanos se debe a su conducta social. Las capibaras son animales muy gregarios. Los grupos, que normalmente son de alrededor de 30 individuos, pueden juntar a más de un centenar de ejemplares, por lo que los vínculos sociales que empezaron al nacer con la familia son de vital importancia y deben reforzarse continuamente. A la hora de reproducirse, las capibaras buscan el agua. En tierra son más vulnerables, así que cuando llega el delicado momento de aparearse, el macho sigue a la hembra al interior de una charca somera y bajo la protección del agua se producen las cópulas. El calor, que aumenta al avanzar la mañana, atrae hasta el agua a nuevos peligros. Una anaconda se acerca hasta la charca de las capibaras. Es una adulta de más de 4 metros, y su vida ya no es tan acuática como lo fue en las primeras etapas de su vida, cuando se alimentaba de ranas y pececillos. Pero cuando el calor aprieta en el llano, vuelve a su antiguo feudo. Sabe que ahora tiene la fuerza suficiente para atrapar presas mayores, y silenciosamente mueve sus poderosos anillos hasta sumergirse en el agua. El grupo de capibaras presiente el peligro. Los adultos, que han visto llegar al reptil, no lo pierden de vista. La anaconda solo asoma su cabeza, esperando pasar desapercibida hasta que uno de los pequeños se ponga al alcance de sus fauces. Pero esta vez ha sido descubierta. Los experimentados padres dan la alarma y el grupo huye bajo la bora. Sin el factor sorpresa, la gigantesca anaconda no tiene ninguna posibilidad de atraparlas. La escena ha tenido unos testigos silenciosos. En las orillas, los mismos galápagos que han contemplado la frustración de la anaconda ven llegar ahora a una extenuada tortuga morrocoy. Nuestra protagonista ha llegado al agua guiada por su olor. A su lado, a lo largo de la orilla, ve por fin animales conocidos. Algunos galápagos se internan en la mata para depositar sus huevos y la tortuga se cruzó con ellos paseando por sus dominios. Pero ahora es ella la intrusa. Por muy cercano que sea su parentesco, en el agua los galápagos cuentan con una gran ventaja.
Sin atreverse a avanzar, levanta la cabeza. Al fondo puede ver las copas de su amada selva, pero hasta la mata distante tiene por medio un formidable reto. El ancho de la charca es casi un océano para la pequeña Morrocoy, y ella no sabe nadar tan bien como sus primos los galápagos. Jamás ha cruzado un caño. A decir verdad, en su selva natal nunca ha tenido que nadar en absoluto, así que, aún a su pesar, decide dar la vuelta para intentar llegar a la selva por tierra, rodeando la charca. Poco puede imaginar que en el infierno de los llanos están calentando las calderas. En las horas del mediodía, los llanos se convierten en el yunque del sol. El aire quema. Una atmósfera abrasada roba la humedad al suelo, deshidratando tierra, plantas y animales. Es un tiempo de inmovilidad, de quietud extrema. El llano entero parece cristalizarse. Mientras los animales cercanos a las charcas pasan estas horas sumergidos e inmóviles, en las praderas del interior las escasas sombras se convierten en refugios muy solicitados. La estación seca avanza y su tórrido aliento va doblegando a los más débiles. Para muchos como esta vaca, la estación de las lluvias no llegará jamás. Este tiempo de muerte se convierte en un periodo de abundancia para los carroñeros y los oportunistas del llano. Los animales enfermos o con alguna deficiencia física mueren en estos días de calor sofocante. Las capibaras muertas atraen a las auras y zopilotes, las aves carroñeras del llano, que se disputan los cadáveres con los caimanes de anteojos. Para estos últimos, la dieta suele ser de pescado, así que aprovechan la menor ocasión de poder llevarse a la boca alguna capibara, o por lo menos el cuero descarnado que les hayan dejado las voraces carroñeras. En un mundo de horizontes tan despejados, poco después de morir un animal, comienza a aparecer el séquito de negros enterradores. No tienen una vida precisamente llamativa, pero su papel es imprescindible para la salud del ecosistema. El calor reinante y los abundantes cadáveres podrían provocar epidemias y enfermedades si estos escandalosos necrófagos no actuaran tan rápida y eficazmente. La disminución permanente del agua de las charcas va secando la superficie de los llanos. Las lagunas menores acaban convirtiéndose en pequeños charcos cenagosos, donde los peces se concentran luchando por las últimas bocanadas de aire y agua. Y una vez más, la desgracia para unos se convierte en un tiempo de abundancia para otros. Para los caimanes, las reducidas charcas son una invitación al festín. Las pirañas se aglomeran en las aguas enlodadas, donde la falta de oxígeno las hace torpes hasta la muerte. Así que para capturarlas, solo hay que sumergirse en el agua e ir engullendo una tras otra. El suelo reseco que hace apenas unos días se escondía bajo el agua recibe a nuestra tortuga al borde de la extenuación.
50 grados centígrados calientan su caparazón oscuro y el polvo del lodo cuarteado la asfixia. Los llanos le muestran su lado oscuro. Al menos ella tiene suerte de no depender tanto del agua como los peces, ni de la temperatura corporal como los mamíferos. De otra forma, también ella estaría muerta. Agotada, la perseverante morrocoy llega de nuevo a la orilla de un caño cuya cota es tan baja que aguantará con agua hasta la llegada de las lluvias. Esta vez no se lo piensa dos veces. Un grupo de árboles frondosos se levanta sobre el agua a cierta distancia y, creyéndolo una mata, se adentra en las aguas frescas que enfrían su abrasado caparazón, aliviándola. Pero lo que la tortuga no sabe es que la supuesta mata es en realidad un grupo de árboles que sobresalen de las aguas del caño, un lugar elegido por los tántalos americanos para instalar su colonia de cría. Estas cigüeñas de bosque, que aquí se conocen como gabanes, viven siempre próximas al agua. Para ellas, este es el tiempo de hacer los nidos y sacar adelante su descendencia. Las charcas se reducen y los peces se concentran en ellas, así que la comida abunda y es fácil de conseguir. Un momento ideal para asegurarse la alimentación de los pollos. Los años de comida abundante, los tántalos pueden criar hasta 5 pollos, aunque lo normal es que no pasen de 3. Alimentar a estos voraces cigüeñinos supone un trabajo constante que entre los tántalos se reparten los dos progenitores. Pero la supervivencia de los pequeños no dependerá exclusivamente de su alimentación. Vivir suspendido sobre una charca encierra ciertos peligros. Los pollos no conocen nada del mundo fuera del entramado de las ramas y deberán permanecer en él lo más próximos a su propio nido hasta que desarrollen las plumas, fortalezcan sus alas y puedan abandonarlo volando. Hasta entonces, su vida dependerá de la prudencia. Bajo ellos, la colonia de cría se eleva literalmente sobre la muerte. Las aguas, en apariencia tranquilas, esconden dientes afilados bajo el manto verde de los jacintos de agua. Son un ejército silencioso e invisible. Un contingente armado que aguarda paciente el momento de cobrarse venganza sobre los seres que les acosan y devoran en superficie. Son pirañas. Su solo nombre infunde respeto entre las gentes locales. Pirañas, peces armados de poderosas mandíbulas de dientes afilados como estiletes. Sombras entre el laberinto de raíces, impacientes por recibir una presa que llegue de arriba. Basta un error, un fallo en el equilibrio y el pollo caerá a la muerte. El ejército se despliega y una ferocidad sin límites dejará a la víctima reducida a los huesos en cuestión de minutos. Y luego, en segundos, de nuevo la tranquilidad, la falsa calma de una muerte que espera. Inmóvil entre los jacintos, nuestra protagonista ha descubierto que la supuesta mata es un bosque flotante sobre un agua que muerde y decide recuperar la orilla cuanto antes. Por suerte no está herida ni desprende olores que atraigan a las pirañas, de forma que lentamente consigue pasar desapercibida en el agua turbia del caño. Pero en la superficie, otros ojos andan de caza cerca de la orilla hacia la que se dirige. La tortuga ignora la presencia del caimán que acecha entre los jacintos.
escondido e inmóvil, solo sus ojos asoman como periscopios fijos en la presa cercana. La tortuga continúa nadando y entonces, a escasos metros, se produce el ataque. Una capibara exhausta ha caído bajo las fauces del caimán. En el llano, la debilidad equivale a la muerte. Pero la desgracia del roedor ha despejado el camino a la asustada tortuga morrocoy. Ya en la orilla, prosigue su marcha soñando con la tranquilidad de su selva perdida. Ha sido testigo de la violencia y la muerte desde que los hombres se la llevaron. El llano se le presenta cada vez más amenazador y ni siquiera imagina que los mayores peligros aún los tiene por delante. Un estrépito creciente rompe el silencio abrasador. Los llanos están divididos en grandes fincas ganaderas y millares de cabezas de ganado escuálido recorren a diario las praderas resecas. Para la tortuga, las reses no suponen ningún peligro gracias a su caparazón blindado. Pero entre el bosque de patas distingue al causante de su infortunio y ya ha aprendido que debe evitarlo. Así que, camuflada entre el ganado, permanece inmóvil hasta que los hombres pasan. Los llaneros se alejan sin mirarla. Su concentración se centra ahora en recoger las reses y llevarlas hasta el rancho más próximo. Como le sucedía a los animales salvajes, la época seca hace más vulnerable al ganado. Las enfermedades infecciosas atacan con virulencia y los ganaderos realizan entonces extenuantes campañas de vacunación para atajar las epidemias. Para los veterinarios es una carrera contrarreloj. La leptospirosis, la anemia y la derrengadera, una tripanosomiasis que merma las poblaciones equinas, se extienden amenazantes sobre los sufridos animales del llano. Las reses infectadas pueden contagiar a algunos animales salvajes como las capibaras. Y cientos de miles de cebúes y caballos medran libremente por las llanuras secas, los médanos y los caños, poniendo en peligro la estabilidad ecológica de todo el sistema. La tortuga sigue su camino. Ha vencido los peligros del agua, la amenaza de los caimanes, la proximidad del hombre y el azote del sol. Y ahora, por primera vez en el peor día de su vida, un pequeño alivio le llega con la suave brisa que anuncia el ocaso. Campos de muerte la rodean. Los carroñeros han tenido un día atareado. Pero nuestra tortuga ha sobrevivido y ahora, con la caída del sol, siente renovar sus fuerzas. No descansará durante la noche. Aprovechará las sombras y el frescor para avanzar hacia su meta, la selva, su paraíso perdido. La vida en los llanos renace al caer la tarde. Los animales, libres del sofocante calor, renuevan su actividad vital celebrando la tregua del infierno. Y el llano se enciende y brilla, cambia de cara y renace a la vida, descubriendo a los supervivientes el premio de una belleza sobrecogedora.
La caída del sol marca el cambio entre dos mundos. Praderas, caños y selva se transforman bajo la luz lunar. Nuevas criaturas surgen de la noche. Son los proscritos del sol, los más desconocidos habitantes del llano. En la mata, la luna menguante sirve de guía a viejos conocidos. Los pécaris vuelven al límite de la selva al que acudieron al amanecer buscando, como entonces, golosinas caídas de las copas durante las horas del día. Pero además de frutas, los árboles tienen esta vez ojos de fuego, que han detectado el movimiento de los dos jabalíes. Un jaguar escucha movimientos tras la espesura. Sus sentidos le capacitan como cazador nocturno y, silencioso como una sombra, se aproxima a los pécaris. Para su desgracia, el viento no juega a su favor, y aunque apenas hay una leve brisa, el olor del felino llega hasta el finísimo olfato de los jabalíes, que se ponen de inmediato a salvo. La muerte más hermosa de la mata tendrá que seguir su ronda nocturna. Fuera, en terreno abierto, otro amante de la oscuridad ha abandonado el termitero en el que ha pasado el día. También las capibaras abandonan entonces las charcas y se internan en las praderas a comer los últimos brotes de hierba que el sol aún no ha marchitado. Un ejército de sombras cobra vida en los llanos, y entre ellos nuestra protagonista sigue constante en su afán por volver a casa. La oscuridad parece marcar una tregua. Por una vez la tortuga encuentra animales relajados, alimentándose o, como este galápago, depositando sus huevos en un agujero que tapará escrupulosamente antes del amanecer para que ningún predador acabe con la puesta. La noche pasará pronto y hay que estar preparado para una nueva batalla en el infierno. La llegada del amanecer marca el inicio del ciclo de los llanos. Vuelven las criaturas de la luz y de nuevo una naturaleza temerosa del sol se afana por aprovechar las primeras horas del día. Para la tortuga morrocoy, el nuevo día trae gratas sorpresas. En el horizonte, a lo lejos, puede ver el perfil de una mata y con renovadas fuerzas prosigue su camino. Un poco más adelante le espera otra sorpresa. Otra tortuga morrocoy se cruza con ella en dirección contraria. Para nuestra tortuga, este encuentro es algo extraordinario. Ella conoce las privaciones que le esperan a la otra morrocoy si se interna en el llano, pero no tiene forma de comunicarse con ella. Por fin, cada una emprende su camino sin haber podido compartir información y experiencias. De haberlo hecho, tal vez nuestra tortuga habría comprendido por qué la otra huía de la mata. Por delante, una columna de humo señala el mayor peligro de los llanos. Grandes extensiones de hierba seca son una autopista para el fuego, y cuando éste se produce, el incendio avanza a la velocidad del viento. El frente de las llamas pasa rápidamente. No hay leña donde entretenerse,
así que el incendio vuela literalmente sobre las praderas sin alcanzar grandes temperaturas. Pero aunque rápido, el frente de llamas resulta mortal para muchos de los animales del suelo del llano. Y como siempre, aparecen los oportunistas que se aprovechan de la desgracia ajena. Para una tortuga en mitad del pasto, estos incendios son una trampa mortal. La desafortunada morrocoy sabe que su hogar está cerca, pero su experiencia en el llano abierto le ha enseñado que aquí la muerte está aún más cercana que cualquier meta. Así que en cuanto huele el humo, da la vuelta y busca desesperadamente refugio. La muerte le pisa los talones cuando por una vez la suerte le sonríe al pie mismo de un arbusto. La cueva de un armadillo va a salvarle la vida. El viento empuja el incendio rápidamente. Desde el interior de la madriguera, las llamas solo se ven un instante, y el aliento humeante de su paso señala el momento en que se puede volver a la superficie. Fuera, el mar de hierbas presenta un aspecto desolador. Lentamente, la tortuga reemprende el camino algo desorientada. El humo la ciega y el suelo aún guarda rescoldos calientes que pueden producir dolorosas quemaduras. Con paso decidido, aún asustada, intenta reencontrar el camino hacia la mata en un paisaje irreconocible. Busca el olor del humus y los grandes árboles, pero hasta su olfato solo llega el olor de la muerte. No todos han tenido su misma suerte. La otra tortuga no encontró ninguna madriguera y el fuego ganó la carrera. La proximidad de la muerte la confunde. El caparazón de uno de su misma especie hace que los peligros y tragedias del llano la afecten como no lo habían hecho hasta ahora. Es tiempo de volver a la seguridad de su selva natal, y por encima del olor a pasto y carne quemados, llega por fin el dulce y fresco olor de la mata. La humedad que conservan los árboles ha impedido que el incendio de baja intensidad se adentre en la selva. Aquí la vida es más fácil y transcurre en un ambiente feraz donde la comida es abundante. A pesar de las apariencias, la mata también encierra serios peligros. Muchos animales, como los monos aulladores, apenas pisan el suelo a lo largo de sus vidas. Fuera de la seguridad de los pisos altos, el suelo de la selva es un reino de sombras, el lugar por el que medran poderosos cazadores. Una iguana confiada descansa en las ramas bajas de un joven samán. Su camuflaje natural la oculta en la espesura de verdes intensos, pero creyéndose segura, se mueve de forma descuidada y de inmediato unos ojos vigilantes localizan los movimientos. El ocelote aún no sabe de qué animal se trata, pero las maniobras de la iguana le han delatado que allí hay algo vivo, y para cualquier felino de la mata, algo vivo es algo que se puede comer. Por fin, el ocelote sale de la selva y la iguana le ve. De inmediato, el reptil se transforma congelando todos sus movimientos. Sabe que la inmovilidad será su única alternativa ante un enemigo tan ágil. Pero su estrategia llega demasiado tarde. Aunque su vista aún no le ha dicho cuál es su posible presa, el fino olfato del ocelote se lo deja claro. Ahora sabe qué es y dónde está. Para la iguana, la suerte está echada.
A pesar de su pequeño tamaño, las manchas de selva de los llanos albergan grandes cazadores. Los felinos son los más eficientes de todos y en las matas se encuentran 5 especies distintas. Fuera, en las praderas, han sido virtualmente exterminados por los llaneros que los consideran una amenaza para su ganado. Pero aquí, escondidos en el denso follaje, sobreviven gracias a la abundancia de presas y al muro verde que aleja al hombre. Después de una noche infructuosa, el jaguar está hambriento. Rara vez caza a la luz del día, porque el miedo al hombre le ha hecho un predador nocturno. Pero desde que fue burlado por los pécaris la noche anterior, no ha cazado nada, y el hambre no admite aplazamientos. Para su desgracia, los monos aulladores le han visto y han dado la alarma. Ahora la mata entera sabe que anda de caza, y todos se han puesto en guardia. No es el único cazador que busca presas en la mata. En el otro extremo de la pequeña selva, un trozo de noche merodea la espesura. Pocos son los jaguares negros que han burlado las balas de los cazadores de pieles. Pero su melanismo, mortal en campo abierto, le protege en la oscuridad de la jungla. Los vigilantes aulladores no le quitan el ojo y gritan la amenaza de su presencia. Pero una iguana adormilada no les oye. Está recuperando calor bajo los primeros rayos solares del día y solo cuando el jaguar está encima parece darse cuenta de lo cerca que tiene la muerte. Ha faltado muy poco, pero la habilidad del reptil para bucear le ha salvado la vida. La selva ofrece tantas posibilidades de capturar una presa como de que éstas se libren de sus cazadores, y gracias a ello, el equilibrio ecológico se perpetúa. Por fin, la selva añorada ante sus ojos. Hambrienta y cansada, exhausta después de atravesar el infierno, nuestra tortuga llega por fin a su paraíso particular. La mata esconde peligros, pero aquí ella los conoce y sabe cómo evitarlos. Es su hogar, el lugar para el que está preparada, y después de tantos esfuerzos, entra victoriosa en la espesura sombría que le ha marcado el norte durante su arriesgada aventura. A modo de bienvenida, poco después de entrar bajo el dosel verde de los árboles, la tortuga morrocoy encuentra sabrosas flores que reponen sus fuerzas. Y no va a ser la única sorpresa agradable. Otra tortuga morrocoy la ha visto llegar y se le aproxima dispuesta a averiguar quién es el intruso que allana su territorio. La forma de silla de montar de su caparazón delata que es un macho adulto, y nuestra tortuga viajera es una hembra, así que no hay problemas de territorialidad. La pesadilla queda atrás. Para ella, la mata supone el regreso a la vida. Ha vuelto a su medio, al mundo donde nació, y un futuro prometedor se abre ante ella. Ahora tiene refugio, comida e incluso pareja. Pero por mucho tiempo que pase, no olvidará fácilmente su viaje por los llanos abiertos. Después de todo, no todo el mundo sobrevive a una travesía por el infierno.